bien, 8 de la mañana, 57 minutos y está pidiendo cancha el móvil de Arriba Gente con Magdalena Correa. Adelante, Magui, te vemos, te escuchamos. Bueno, Danilo, por estos días, ¿qué es inconstitucional y qué no? Son varios los temas que se están analizando bajo esta órbita, pero qué mejor que nos explique Rubén Correa Freitas, a quien le agradecemos, el director del Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, a quien le agradecemos nuevamente porque ha sido siempre muy claro para darnos las explicaciones pertinentes. En este caso queremos consultarlo, bueno, por un dilema que ha surgido en torno a este impuesto que se pretende votar en el Parlamento a las jubilaciones altas por parte de los militares. ¿Es constitucional? ¿Es inconstitucional? ¿Cuál es su punto de vista? En este sentido hay un dictamen del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que fue suscrito por la secretaria del instituto, la profesora doctora María Elena Roca, quien es profesora agregada, grado 4, informe que se hizo antes de que yo asumiera el cargo de director del instituto. Y ese informe es absolutamente claro en el sentido de que el impuesto que se quiere crear como segundo impuesto a las jubilaciones militares estaría violando el artículo 67 de la Constitución de la República. ¿Podemos explicarle un poco más detalladamente a la población por qué sería inconstitucional? La razón que el Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República sostiene es que, concretamente, siguiendo las enseñanzas de Casinelli Muñoz en este tema, se sostiene que, concretamente, quien debe solventar las jubilaciones, o sea, los gastos por concepto de jubilaciones y pensiones, es el Estado. Es decir, somos todos nosotros, y no son los jubilados. De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, es el Estado el que tiene que proporcionar los medios, los recursos necesarios para pagar las jubilaciones. En otros términos, en la medida en que el Estado necesita más recursos, lo que tiene que hacer es crear más impuestos, pero impuestos o tributos que los tenemos que pagar todos los uruguayos. Sí, no solamente los jubilados, sino que todos los uruguayos. Hay casos de hace algunos años vinculados, por ejemplo, a los bancarios, donde ¿qué fue concretamente lo que se determinó? Mire, en el caso de los bancarios fue allá por el año 2002, con la crisis, y en un momento muy especial, en donde hubo un acuerdo con el gremio bancario justamente para, de alguna manera, financiar a la caja bancaria, que estaba en una situación muy complicada en ese momento, desde el punto de vista económico, y allí fue que, para salvar de alguna manera a la caja bancaria, entonces se creó un segundo impuesto, digamos, un segundo gravamen a las jubilaciones bancarias. ¿No se puede comparar con esta situación en particular? No se compara por dos razones. Primera razón, porque el servicio de retirados militares no es una caja. La caja bancaria es una persona pública no estatal. O sea, tiene recursos propios. La caja bancaria, por ejemplo, tiene bienes, tiene propiedades, tiene acciones, tiene dinero ahorrado. En cambio, el servicio de retiro y pensiones militares simplemente es una oficina del Estado que lo que hace es pagar las jubilaciones, los retiros militares. Es totalmente diferente. La naturaleza jurídica de uno y otro es totalmente diferente. Y en segundo lugar, dado que esa persona pública no estatal, que es la caja bancaria, estaba en una situación de crisis, en un acuerdo que se hizo con el gremio bancario y con la asociación de jubilados bancarios, fue que en aquel momento, yo era senador de la República, en aquel momento se acordó entonces crear un nuevo impuesto para salvar de alguna manera la situación de crisis que estaba viviendo en ese momento la caja bancaria. Doctor, le cambio de tema ya que está con nosotros acompañándonos.
se ha discutido por estas horas si lo que hizo el presidente Tabaré Vázquez participando en una actividad partidaria, en un comité de base del Frente Amplio, y el discurso que se viralizó a través de redes sociales en un video casero que claramente se nota que fue grabado con un celular, ¿es constitucional? ¿Viola la Constitución? ¿Cuál es su punto de vista? Creo que claramente viola la Constitución, ¿no? Allí hay una disposición muy clara que es el artículo 77, ordinal quinto de la Constitución de la República, en donde se le prohíbe al presidente de la República y a los miembros de la Corte Electoral de intervenir de cualquier forma en la propaganda política de carácter electoral. Indudablemente, cuando uno ve el video, claramente se ve dos cosas. Primero, que está en un comité de base. Podía perfectamente haber ido, saludado y no pasaba nada, no había ningún problema. Pero el problema es que pidió el micrófono, habló e hizo una arenga política electoral muy clara. La arenga estuvo dirigida al triunfo o al eventual triunfo del Frente Amplio en las elecciones del último domingo de octubre del año 2019. Entonces, esto el presidente de la República no lo puede hacer. Correa Freitas, le agradecemos mucho que nos haya sido tan explícito con estas situaciones que son bien distintas, pero creo que valía la pena aclarárselas a la población en general. Bueno, muchas gracias, un gusto. Bueno, seguimos con ustedes.